Prepárense para explorar las perspectivas preteristas, futuristas y amileniales mientras desentrañar los misterios que rodean estas interpretaciones. Pero antes de sumergirnos en este fascinante viaje, asegúrense de suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna de nuestras exploraciones bíblicas. Comencemos. Perspectiva preterista y su influencia en la comprensión del milenio. La perspectiva preterista, dentro del ámbito de la teología apocalíptica, representa una corriente interpretativa que desafía las tradicionales nociones de predicciones futuras contenidas en las escrituras bíblicas. Su enfoque principal se centra en la creencia de que muchas de las profecías apocalípticas ya se han cumplido en eventos históricos específicos, siendo uno de los momentos clave la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Al explorar la interpretación preterista del milenio, nos adentramos en un análisis profundo de cómo esta perspectiva influye en la comprensión del tiempo escatológico y cómo se aplica a eventos cruciales de la historia. La perspectiva preterista del milenio. La palabra preterismo proviene del latín praeter, que significa pasado. Así, la perspectiva preterista sostiene que muchas de las profecías apocalípticas, en lugar de referirse a eventos futuros, encuentran su cumplimiento en sucesos históricos que ya han ocurrido. Esta interpretación se extiende también al concepto del milenio, que, en la teología apocalíptica, se refiere a un periodo de 1000 años asociado con eventos catastróficos y la venida del reino de Dios. Según los preteristas, el cumplimiento de estas profecías está intrínsecamente ligado a eventos específicos, siendo el más destacado la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este acontecimiento se considera el punto culminante de la historia que marca el inicio del reino milenario, reinterpretando así la visión convencional de un milenio futuro. Ejemplos de aplicación preterista. La clave para comprender la perspectiva preterista es analizar cómo se aplica a eventos históricos concretos. Uno de los ejemplos más prominentes es la mencionada destrucción del Templo de Jerusalén. Según los preteristas, este evento representa el cumplimiento de las profecías apocalípticas, particularmente aquellas relacionadas con la venida del Mesías y el fin de los tiempos. Al considerar las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, donde predice la destrucción del templo, los preteristas interpretan estas profecías como cumplidas en el año 70 después de Cristo. Esta interpretación desafía la creencia común de que estas declaraciones apuntan a eventos futuros, proponiendo en su lugar que Jesús estaba hablando de un evento inminente en su contexto histórico. Otro ejemplo significativo es la interpretación preterista de los sellos y trompetas del Apocalipsis. En lugar de verlos como descripciones de eventos futuros, los preteristas argumentan que estos sellos y trompetas representan sucesos históricos, como las guerras y las invasiones, que ya han tenido lugar en el pasado. Esta perspectiva altera la narrativa convencional del Apocalipsis, sugiriendo que sus visiones simbólicas se entrelazan de manera intrínseca con el devenir histórico. La aplicación de la perspectiva preterista al concepto del milenio conlleva una serie de desafíos teológicos y reflexiones profundas. En lugar de anticipar un milenio futuro, los preteristas postulan que parte de este periodo ya ha transcurrido, desafiando así la idea de un reino milenario aún por venir. Esta reinterpretación plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza de la revelación divina y cómo se entienden las profecías bíblicas. ¿Cómo reconciliamos la idea de un milenio pasado con las expectativas tradicionales de un futuro apocalíptico? Los teólogos preteristas argumentan que esta perspectiva ofrece una comprensión más coherente y contextual de las profecías, al vincularlas directamente con eventos históricos específicos. No obstante, esta reinterpretación también enfrenta críticas y desacuerdos dentro del ámbito teológico. Los opositores sostienen que el preterismo puede minimizar la relevancia de las profecías apocalípticas para la vida cristiana actual, al relegar su cumplimiento a eventos históricos lejanos. En conclusión, la perspectiva preterista del milenio ofrece una interpretación única y desafiante de las profecías apocalípticas. Al mirar hacia eventos históricos específicos, como la destrucción del Templo de Jerusalén, los preteristas proponen que gran parte de las profecías ya se han cumplido. Esta reinterpretación no solo influye en la comprensión del milenio, sino que también plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza de la profecía y su relación con la historia. A medida que la teología continúa evolucionando y diversificándose, la perspectiva preterista destaca la importancia de examinar críticamente las interpretaciones tradicionales y considerar cómo las escrituras apocalípticas se entrelazan con el tejido mismo de la historia humana.
En última instancia, la exploración de esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe, la interpretación bíblica y la relación entre el pasado, el presente y el futuro en el contexto de la teología apocalíptica. Perspectiva futurista del milenio, un viaje hacia el futuro teológico. La perspectiva futurista dentro del ámbito de la teología apocalíptica ofrece una visión intrigante y anticipada de los eventos que están por venir, especialmente en lo que respecta al concepto del milenio. Esta interpretación, en contraste con el preterismo, sostiene que muchas de las profecías apocalípticas aún no se han cumplido y que el futuro guarda acontecimientos cruciales que darán forma al destino final de la humanidad. En esta exploración, desglosaremos la interpretación futurista del milenio, destacando las expectativas y proyecciones que capturan la atención de aquellos que buscan comprender el papel que desempeñará el futuro en la escatología cristiana. La perspectiva futurista se arraiga en la creencia de que gran parte de las profecías apocalípticas, particularmente las descritas en el libro del Apocalipsis, tienen un cumplimiento futuro. Este enfoque teológico sugiere que los eventos catastróficos, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino milenario aún están pendientes y se desarrollarán en un momento posterior a la actualidad. En el núcleo de esta interpretación se encuentra la expectativa de un futuro apocalíptico que dará paso a un periodo de 1000 años, conocido como el milenio, durante el cual se espera que se manifieste el gobierno justo y soberano de Dios en la tierra. La perspectiva futurista enfatiza la relevancia de la profecía como guía para entender los eventos finales y busca descifrar las señales que, según su interpretación, indicarán el inminente cumplimiento de estas profecías. Una de las expectativas más destacadas de la perspectiva futurista es la anticipación de la segunda venida de Cristo. De acuerdo con esta interpretación, Jesús regresará a la tierra de manera visible y gloriosa para establecer su reino. Este evento crucial se encuentra en el corazón de la escatología cristiana y representa la culminación de la historia humana según la narrativa apocalíptica. La perspectiva futurista también proyecta un periodo de tribulación, un tiempo de sufrimiento y desafíos que precederá a la segunda venida de Cristo. Durante esta fase, según la interpretación futurista, se desatarán eventos cósmicos y terrestres que marcarán el inicio de la intervención divina en la historia humana. El concepto del anticristo es otra faceta destacada de la interpretación futurista. Según esta perspectiva, un líder carismático y engañoso emergerá durante la tribulación, personificando la oposición a Dios y siendo un catalizador para los eventos finales. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal, que culminará en la batalla de Armagedón, es vista como una parte integral de la profecía futurista. El establecimiento del milenio, un periodo de 1000 años en el cual Cristo reinará en la tierra, representa el clímax de la expectativa futurista. Durante este tiempo, se espera que la justicia divina prevalezca y la creación experimentará una restauración completa. Esta visión del milenio se alinea con las esperanzas de los creyentes de un reino de paz y armonía, donde Dios reinará supremo. Desafíos y controversias de la perspectiva futurista. Aunque la perspectiva futurista es ampliamente aceptada dentro de ciertos círculos teológicos, no está exenta de desafíos y controversias. Uno de los principales puntos de debate gira en torno a la interpretación de los tiempos y las señales que preceden a los eventos apocalípticos. Diferentes corrientes dentro de la perspectiva futurista pueden tener visiones distintas sobre la cronología exacta de estos eventos, lo que ha llevado a diversas interpretaciones y debates teológicos. Además, la tensión entre la interpretación literal y simbólica de las profecías apocalípticas también ha generado controversia. Algunos sostienen que ciertos pasajes deben entenderse de manera simbólica, mientras que otros abogan por una interpretación más literal, lo que agrega complejidad a la comprensión de los eventos futuros. En conclusión, la perspectiva futurista del milenio ofrece una visión emocionante y anticipada de los eventos que, según la creencia, darán forma al destino final de la humanidad. La expectativa de la segunda venida de Cristo, la tribulación, la aparición del anticristo y el establecimiento del milenio son elementos clave que destacan en esta interpretación. Aunque enfrenta desafíos y controversias, la perspectiva futurista continúa inspirando a creyentes a reflexionar sobre el papel del futuro en la teología apocalíptica y a mantener viva la esperanza de un reino venidero donde la justicia divina prevalezca. Este viaje hacia el futuro teológico nos insta a explorar, cuestionar y comprender las profundidades de la profecía y la escatología, ofreciendo así una mirada fascinante a lo que podría deparar el destino final de la humanidad.
Perspectiva amilenial, entre símbolos y realidades teológicas. La perspectiva amilenial en el ámbito de la teología apocalíptica es una corriente que difiere significativamente de las interpretaciones preterista y futurista. Este enfoque, a menudo pasado por alto en el diálogo teológico popular, aborda el concepto del milenio de una manera única y desafiante. A diferencia de las interpretaciones que buscan situar eventos apocalípticos en el pasado o en el futuro, el amilenialismo sostiene que el milenio no se experimenta literalmente en un periodo de 1000 años. En cambio, se centra en la interpretación simbólica de las escrituras apocalípticas, explorando cómo los símbolos y las imágenes revelan verdades teológicas más profundas y atemporales. La palabra milenial refleja la negación de la creencia en un milenio literal de 1000 años. A diferencia de las interpretaciones preterista y futurista, el amilenialismo no busca situar eventos apocalípticos en un periodo específico de la historia o del futuro. En cambio, se enfoca en comprender el simbolismo presente en las escrituras apocalípticas y cómo estos símbolos revelan verdades teológicas más allá de una interpretación cronológica estricta. Uno de los aspectos distintivos del amilenialismo es su rechazo de la interpretación literal de ciertos pasajes apocalípticos que otros enfoques consideran como descripciones de eventos futuros o pasados. La perspectiva amilenial sostiene que gran parte del simbolismo presente en el libro del Apocalipsis y otras escrituras apocalípticas no debe interpretarse de manera literal, sino como representaciones alegóricas de verdades teológicas más profundas. La clave para comprender el amilenialismo radica en la interpretación simbólica de las profecías apocalípticas. Los amilenialistas argumentan que gran parte del simbolismo presente en el libro del Apocalipsis y otras escrituras proféticas no debe entenderse de manera literal, sino que actúa como una representación alegórica de realidades teológicas atemporales. Por ejemplo, el amilenialismo aborda la noción del milenio no como un periodo de 1000 años literales, sino como un símbolo de la totalidad del reinado de Cristo desde su primera venida hasta su retorno final. La interpretación simbólica busca capturar la esencia de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, enfocándose en la realidad espiritual más que en una cronología específica. Además, en lugar de interpretar las visiones apocalípticas como descripciones literales de eventos futuros, los amilenialistas tienden a verlas como representaciones simbólicas de conflictos espirituales y victorias divinas. Por ejemplo, la batalla de Armagedón y las bestias descritas en el Apocalipsis se interpretan no como eventos específicos en el tiempo y el espacio, sino como símbolos de los desafíos espirituales y las fuerzas malignas que la humanidad enfrenta a lo largo de la historia. Implicaciones teológicas y énfasis en la redención espiritual. La perspectiva amilenial tiene profundas implicaciones teológicas que destacan la importancia de la redención espiritual y la soberanía divina en la historia humana. Al centrarse en el simbolismo, el amilenialismo destaca que el propósito principal de las escrituras apocalípticas es transmitir verdades eternas sobre la obra redentora de Cristo y el triunfo del reino de Dios sobre las fuerzas del mal. En este contexto, la figura de Cristo se presenta como el Rey que ya está reinando, y su reino se experimenta en la vida de los creyentes en la actualidad. En lugar de esperar un milenio futuro literal, los amilenialistas enfatizan la importancia de vivir en la realidad del reino de Dios aquí y ahora, participando en la expansión de la obra redentora de Cristo en el mundo. Aunque el amilenialismo presenta una perspectiva única y rica en simbolismo, no está exento de desafíos y críticas. Uno de los principales argumentos en su contra es la aparente falta de atención a la dimensión histórica y futura de las profecías bíblicas. Los críticos sostienen que, al interpretar simbólicamente las visiones apocalípticas, se corre el riesgo de perder la conexión con eventos históricos específicos y de socavar la expectativa de un cumplimiento futuro más tangible. Otro desafío proviene de aquellos que abogan por interpretaciones más literales de las escrituras apocalípticas. Para algunos, la interpretación simbólica puede parecer una forma de evadir la responsabilidad de abordar preguntas más concretas sobre el futuro y la segunda venida de Cristo. En conclusión, la perspectiva amilenial ofrece un enfoque distintivo y simbólico para comprender el concepto del milenio y las profecías apocalípticas. Su énfasis en la interpretación simbólica busca revelar verdades teológicas atemporales sobre la redención, la soberanía divina y el reinado espiritual de Cristo. Aunque enfrenta desafíos y críticas, el amilenialismo invita a los creyentes a sumergirse en la riqueza simbólica de las escrituras apocalípticas y a reflexionar sobre las realidades espirituales que trascienden la linealidad del tiempo.
En este viaje entre símbolos y realidades atemporales, el amilenialismo ofrece una perspectiva única que enriquece la comprensión de la teología apocalíptica y despierta la reflexión sobre el significado más profundo de las profecías bíblicas. ¿Qué perspectiva resuena más contigo? ¿Eres partidario de las visiones preteristas, futuristas o amileniales? Este es el momento de compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva y construir un diálogo enriquecedor sobre estos misterios bíblicos.